Buen día a todos, ¿cómo les va? Acá estamos comenzando esta clase de hoy, en esta mañana fría de abril. Esta es nuestra tercera clase. Déjenme preguntarles antes de comenzar la clase, mientras esperamos, si se conecta alguno más. ¿Han podido resolver los problemas? ¿Han tenido alguna dificultad? No se queden solo con los ejercicios de la práctica, esa es la recomendación. Traten de hacer otros, del libro o de donde encuentren y nos consultan, ¿sí? Porque por ahí se quedan solo con los de la práctica y los de la práctica eh, están muy explicados en los libros, los explicamos nosotros, y por ahí ustedes no se entrenan lo suficiente para poder plantearse un problema solo desde el principio, ¿sí? Bueno, creo que somos los que estamos. Entonces, vamos a ir comenzando la clase de hoy, de este 6 de abril. En este caso, vamos a abordar, desde un punto de vista más formal, el equilibrio de una partícula. Vamos a considerar como si las fuerzas todas estuviesen aplicadas sobre un mismo punto. Y vamos a plantear esa solución en un sistema de ejes cartesianos, haciendo lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. La idea es entonces que algunas cosas que por ahí vamos viendo como de manera casi intuitiva en las clases anteriores, ahora las vamos a formalizar a través de las leyes de Newton. Las vamos a ver tal vez en una forma desordenada a lo usual, pero es la que entendemos que es la más ajustada a la programación del curso que tenemos, ¿sí? Bueno, antes de comenzar a formar formalmente, creo que cabe recordar por qué estamos teniendo estas clases, y es porque estamos transitando este aislamiento social, preventivo y obligatorio que fue dictaminado por el gobierno nacional y acatado por los distintos estamentos provinciales, municipales, en nuestro caso, la universidad. Quiero instarlos y espero que estén cumpliendo ese aislamiento que a veces nos parece innecesario, pero realmente la tasa de contagio y de muertes está siendo realmente baja. Se lamentan muertes, obviamente, pero está siendo bajas, y todo esto hace que justamente sean pocas las muertes que tenemos que soportar. Pero que cada uno tenemos que pensar en nuestro aporte, en nuestro lugar, en nuestra casa, que dándonos contribuimos a la salud de todos. O planteándolo al revés, uno se tendría que preguntar cuántas muertes está dispuesto a soportar si pretende salir de su casa, ¿sí? Así que me parece importante que tengamos presente eso. Yo quiero agradecerles también realmente en un momento en donde la cabeza de muchos de nosotros por ahí pasa por otro lado, más que por
por una o algunas asignaturas de una carrera, sino por la preocupación en general de la salud de todos, de la situación económica de muchos, de la situación alimentaria de muchos de nuestros vecinos. Quiero agradecerles entonces que ustedes, más allá de todo, hagan el esfuerzo y acompañen este esfuerzo que es seguir adelante para que no se detenga esta maquinaria que es la educación pública. Así que quiero destacar el esfuerzo y agradecerles a todos que sigan participando y el compromiso que le ponen. Bien, dicho esto, comenzamos con nuestra clase, mantenemos nuestro coronavirus ahí para que nos recuerde un poco la situación en la que estamos, pero vamos avanzando, ¿sí? Hasta el momento, lo que vimos fue los tipos de fuerzas que estaban involucradas en este curso, las fuerzas que vamos a ver en particular en esta primera unidad. Definimos los tipos de fuerzas como fuerzas de campo y fuerzas de contacto. Como fuerzas de campo vimos que vamos a trabajar con una sola de ellas, que es la fuerza del peso, que es la consecuencia de la fuerza de atracción gravitatoria. Y por otro lado, de las fuerzas de contacto, vimos 4 ejemplos de ellas. La fuerza elástica es una, que tenía que ver con resortes en particular, una fuerza proporcional al estiramiento o a la contracción del resorte. Las fuerzas de tensión, que lo vimos en el caso de sogas o cadenas que te permitían traccionar algo. La fuerza normal, a veces llamada reacción, que tenía que ver con la fuerza que aparecía al nosotros apoyar un objeto sobre una superficie. Y finalmente vimos también la fuerza de roce, que es la que aparece oponiéndose al desplazamiento relativo de dos superficies. Típico caso cuando queremos empujar algo, como esta muchacha aquí, se encuentra con que hay una resistencia a ese desplazamiento que es consecuencia de la rugosidad microscópica de las superficies. Como recordatorio, tenemos aquí anotado entonces que toda fuerza es un vector. Y como tal, todos los vectores tienen módulo, dirección y sentido. Y esto es importante recordarlo siempre, tenerlo presente, porque a veces uno empieza a trabajar con componentes, como que se empieza a olvidar de esa naturaleza vectorial de la fuerza, pero es importante tenerla presente, porque eso, cuando tenemos un sistema de coordenadas, va a determinar los signos de los componentes. ¿Sí? Así que recuerdo y destaco y resalto el hecho de que la fuerza es un vector. Bueno, y como les dije ahora, la idea es empezar a formalizar un poco las cuestiones que tienen que ver con el manejo de las fuerzas y que nada ha resumido cómo se entienden las acciones de las fuerzas y cómo se ven sus consecuencias entre los cuerpos, es justamente Isaac Newton, que es quien
quien tenemos representado aquí debajo de este manzano. Y eso se plasmó en lo que se conocen como las 3 leyes de Newton. La primera de ellas tiene que ver con qué es lo que le hace al estado de movimiento de una partícula, la presencia o no de una fuerza neta sobre ella. Por otro lado, la segunda tiene que ver con lo que hace a la dinámica de la partícula cuando hay una fuerza neta distinta de cero sobre una partícula. Y la tercera tiene que ver cómo es la interacción de fuerzas entre pares de cuerpos. En este curso, como les he venido anticipando, nosotros nos centramos en las cuestiones estáticas, las cuestiones de equilibrio, así que la segunda ley de Newton no la vamos a ver, será cuestión del próximo curso. Nosotros aquí vamos a ver la primera y la tercera, y para ir entendiendo estas fuerzas, vamos a comenzar por la tercera, ¿sí? La tercera ley del movimiento de Newton dice, ese enunciado que está ahí escrito: si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, a lo que se le llama una acción de A sobre B, entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta, y actúan sobre diferentes cuerpos. ¿Sí? Actúan sobre diferentes cuerpos. Como fuerzas, como tales, tienen la misma dirección, tienen la misma magnitud, pero tienen un sentido opuesto, una a otra. Y resalto lo que está escrito al final. Las dos fuerzas en par acción y reacción actúan sobre diferentes cuerpos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a un caso que ya vimos la semana pasada y que lo vamos a analizar con algún detalle, justamente para analizar posibles confusiones. El caso es el de la manzana sobre la mesa. Cuando la manzana está sobre la mesa, ella está sometida a dos fuerzas. Una de ellas es la fuerza de la Tierra sobre la manzana, la fuerza de atracción gravitatoria, su peso, así lo designamos. Por otro lado, esta fuerza que la mesa ejerce sobre la manzana es una fuerza que nosotros le llamamos normal o reacción, y tiene que ver con el hecho de que la manzana esté apoyada sobre la mesa. Estas dos fuerzas que están aquí graficadas, fíjense que ambas actúan sobre la manzana. Por lo tanto, estas dos fuerzas aquí no representan un par acción y reacción. Y ahora vamos a ver en detalle por qué no lo representan y cuáles son los pares acción-reacción de cada una de ellas. Siendo más en detalle, empezamos con lo que tiene que ver con la fuerza de la Tierra sobre la manzana. El par de reacción de esta fuerza es la fuerza que la manzana ejerce sobre la Tierra. Y aquí claramente se ve que la fuerza de la manzana sobre la Tierra es menos la fuerza de la Tierra sobre la manzana. Tienen sentidos contrarios opuestos. Entonces, podrían preguntarse, pero ¿qué fuerza le está haciendo la manzana a la Tierra si nosotros lo que vemos es que siempre la manzana cae hacia la Tierra y no es que la Tierra cae hacia la manzana?
Bueno, es una cuestión de magnitudes, ¿no? En el sentido de los desplazamientos. Si bien las fuerzas son iguales y contrarias, los desplazamientos que se generan son mucho más notorios los de la manzana que los de la Tierra, porque la Tierra es muchísimo más masiva que la manzana. Pero eso no quiere decir que no se acelere, ¿sí? Por ahí suena un poco difícil de entender, pero si uno mira con detalle la, la fuerza gravitacional, en su sentido más general, como la descubrió Newton, habla de la interacción entre dos masas sin poner preferencia sobre una de ellas. Así que las dos generan la misma fuerza y con sentido contrario una sobre la otra. Algo similar a esta interacción tierra-manzanas lo podrían visualizar ustedes con dos imanes. Si ustedes tienen dos imanes, dos bolitas de imán, pueden buscar algunos videos en YouTube, van a ver que se atraen ambos hacia el centro, aun si fuesen de distinto tamaño, se atraen. Cuando son de distinto tamaño, lo que ocurre es que el más pesado se mueve menos que el más liviano. Y eso es de nuevo lo que nos está ocurriendo en el caso tierra-manzana. Ahora bien, esa es una de las fuerzas que actúan sobre la manzana. La otra fuerza que actúa sobre la manzana es la fuerza que la mesa le hace a la manzana. Y eso tiene que ver con que la manzana le está haciendo una fuerza a la mesa. Así que la fuerza que actúa sobre la manzana, que le hace la mesa, es la reacción a la fuerza que la manzana hace sobre la mesa. Entonces, de aquí se ve claramente que los pares acción y reacción representan acciones eh, sobre distintos objetos. ¿Sí? Finalmente, como para reforzar esta idea, fíjense que si quitamos la mesa, la fuerza de la mesa sobre la manzana se transforma en cero porque ya no está la mesa y no hay fuerza de la manzana sobre la mesa, y sin embargo, la fuerza de la tierra sobre la manzana continúa y la de la manzana sobre la tierra también continúa. Entonces, con esto reforzamos la idea de que estas dos fuerzas que aparecían sobre la manzana, que a una esta fuerza le llama fuerza normal o a veces reacción, no es el par de esta fuerza, sino que es la reacción de la mesa. ¿Sí? Este es un ejemplo que solo quería comentar por las dudas, porque como la semana pasada habíamos hablado bastante de la fuerza de reacción o fuerza normal y habíamos puesto el ejemplo de la manzana sobre la mesa, no quería que se indujese a un error en este tema. Siempre las fuerzas actúan para acción-reacción, actúan sobre distintos objetos. Otro caso de fuerzas de acción-reacción es el de la fuerza cuando nosotros hacemos una fuerza contra la pared y obviamente no la movemos. La pared también nos está haciendo una fuerza sobre nosotros. ¿Sí? Esa es otra forma de identificar pares de acción-reacción. Y otro caso que me gustaría
conversar tiene que ver con qué pasa con los pares de acción y reacción a lo largo de las cadenas o de las cuerdas y cómo se transmite esa tensión a lo largo de la cadena. Nosotros habíamos visto la semana pasada el caso de una lámpara colgada a través de una cadena del techo. ¿Sí? Esta lámpara tiene un peso que actúa en principio sobre algún centro geométrico. La semana que viene vamos a ver con detalle dónde se ubica este peso, pero por ahora podemos decir que se ubica sobre el centro geométrico de la lámpara. Y entonces ese peso genera al inicio de la cadena una fuerza de la lámpara sobre la cadena. Y ahí en donde se sujeta la lámpara aparece una reacción que es la reacción de la fuerza de la cadena sobre la lámpara. ¿Sí? Justamente que es lo que permite que la lámpara no se caiga. ¿Sí? Esto que es reacción y actúa sobre la lámpara es la que equilibra al peso. Ahora bien, este para acción-reacción lo podemos identificar a lo largo de toda la cadena. Por un lado, dijimos que teníamos la fuerza que la lámpara le hace a la cadena y por otro lado la fuerza que la cadena le hace a la lámpara. Pero si nosotros nos vamos un eslabón más arriba, encontramos unos pares de fuerza similar. O sea, hay una fuerza que el primer eslabón le hace al segundo y una reacción que el segundo eslabón le hace al primero. Si nos concentramos, como siempre, en el primer eslabón, tenemos la fuerza que el segundo le hace al primero hacia arriba y teníamos la fuerza de la lámpara que le hacía la cadena a través del primer eslabón. Entonces, el primer eslabón está en equilibrio gracias a esas dos fuerzas. Y así, estas fuerzas las podemos identificar en todos los eslabones y nos permiten explicar por qué están en equilibrio todos estos eslabones. Nos permiten entender que entonces la tensión sobre la cuerda se transmite uniformemente, porque como vemos desde un principio, siempre tenemos la misma tensión sobre la cuerda. Siempre se va transmitiendo la misma tensión hasta que llegamos al techo y vemos que el soporte de la lámpara le hace una fuerza al techo hacia abajo y el techo le hace al soporte una fuerza hacia arriba. Y en todos los casos podemos plantear los pares de acción-reacción, los pares actuando sobre una misma sección, un mismo objeto, que nos permiten explicar el equilibrio del objeto. Todo esto, en el caso de las cuerdas o de las cadenas, nos permite decir que la tensión es uniforme siempre y cuando se desprecie la masa de la cadena y no se estire. ¿Sí? Siempre y cuando consideremos eso.
¿Qué son las situaciones que nosotros en principio vamos a considerar? ¿Cómo podemos despreciar la masa de la cadena o de la soga? Bueno, pensando en que los objetos que tenemos son mucho más masivos que el peso de la cadena o de la soga. ¿Sí? Si tenemos una soga finita y vamos a levantar 5 kilos, seguramente el peso de esa soga sea mucho menor que 5 kilos y entonces vamos a poder despreciar el peso de la soga. Y en el caso de que no se estire, porque si no, entrarían en juego fuerzas elásticas y sería distinta la situación a considerar. ¿Sí? Bien. Con esto estamos. Entonces ahora pasamos a formalizar la otra parte de la situación que tiene que ver con la primera ley del movimiento. Hasta ahora lo que hicimos fue hablar de estos pares acción y reacción y yo les decía, casi como intuitivamente, bueno, si esta lámpara tiene un peso que actúa sobre ella, la tensión que también actúa sobre ella es la que permite equilibrar ese peso y que la lámpara no se caiga. Y lo mismo lo planteábamos con las fuerzas que actuaban sobre los eslabones. Había una fuerza del primer eslabón sobre el segundo y también hay una fuerza del tercer eslabón sobre el segundo, y eso es lo que nos permite equilibrar este eslabón. Bueno, eso a lo que llamamos equilibrar, lo formalizamos, o lo entendemos, a partir de la primera ley de esa primera ley del movimiento de Newton. Dice que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, puede ser cero, y su aceleración es cero. Los temas de aceleración distinta de cero y velocidad distinta de cero, de nuevo, son temas que van a entrar en la próxima asignatura en física. Nosotros, por el momento, nos quedamos con los casos en los que la velocidad pueda y sea cero. Esos casos van a ser las situaciones de equilibrio con las que nosotros vamos a trabajar durante este tiempo. Por otro lado, fíjense que esta fuerza dice, no actúa una fuerza neta. No actúa una fuerza neta. Eso no quiere decir que no actúen fuerzas. Lo que va a ocurrir es que justamente la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo es igual a cero. Eso es muy importante destacarlo. Que no actúa una fuerza neta quiere decir que la sumatoria de fuerzas sobre el objeto es igual a cero. Eso quiere decir que pueden actuar muchas fuerzas sobre el cuerpo y todas ellas van a sumar cero. Si ocurre eso en forma vectorial, ocurre eso también componente a componente. Cada una de ellas va a sumar a cero. Y si estuviésemos considerando situaciones en el espacio, tendríamos un tercer eje, un eje Z, y también sumaría. Por el momento nosotros nos quedamos resaltando que generalmente vamos a trabajar en forma de componentes y vamos a pedir que la suma de las componentes sume 0. Bueno,
me parece importante retomar estas dos leyes y destacar las diferencias. En el caso de la tercera ley de Newton, hablaba de la acción y reacción entre dos cuerpos, y en el caso de la primera habla de las fuerzas sobre un cuerpo. Insisto, en la tercera ley de Newton habla de dos cuerpos y en la primera habla de solo un cuerpo. ¿Sí? Esto es importante porque cuando nosotros vayamos a resolver problemas, que vamos a hacer ejemplos en unos minutos, seguramente lo vamos a hacer después del intervalo, porque en unos 3 minutos se va a cortar la transmisión, nos vamos a dar unos 10 minutos, después nos conectamos. Cuando comencemos a resolver problemas, nosotros tenemos que concentrarnos en todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sobre el cuerpo que a nosotros nos interesa. Para trabajar en eso, a lo que se apela es a lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama va a mostrar el cuerpo elegido, solo ese, reducido a un punto. Vamos a considerar como si ese objeto fuese un punto y todas las fuerzas actuaran sobre ese punto, y que va a estar libre de su entorno, sin nada alrededor. Es como despejar el terreno y concentrarnos solo en lo que le ocurre a ese cuerpo en cuestión. Solo las fuerzas, los vectores, con sus magnitudes y direcciones, que actúan sobre ese cuerpo. A modo de ejemplo, tenemos el caso de la muchacha que estaba empujando la caja, que le aparecía esta fuerza de reacción, y naturalmente esa caja está sometida a la atracción gravitatoria, tiene un peso y aparece la normal. El diagrama del cuerpo libre lo que hace es graficar todo eso dentro de un sistema de ejes cartesianos, en el cual esas fuerzas se trasladan suponiendo que en el origen de ese sistema está el cuerpo de interés. Entonces, ahí trasladamos la fuerza peso, trasladamos también la fuerza normal, trasladamos la fuerza aplicada y trasladamos la fuerza de error. Y sobre este sistema es sobre el que nosotros vamos a trabajar y plantear nuestras ecuaciones. Bien, vamos retomando la conexión. Cerramos en la parte anterior toda la parte formal. Ahora vamos a comenzar con algunos ejemplos. Permítanme recordarles que en el programa de contenidos tienen la indicación de las secciones de los libros en las cuales pueden encontrar estos temas que acabamos de tratar, y ustedes pueden pensar un poco más allá en ellos. También permítanme decirles entonces que de la práctica, con lo que nosotros estamos viendo esta clase, ustedes van a poder resolver problemas desde el 15 hasta
el problema 23. Fíjense que, como siempre, algunos tienen indicación de que pertenece a un ejemplo del libro donde ustedes pueden apoyarse y ver un poco más en detalle cómo resolver. ¿Sí? También permítanme recordarles que en nuestro canal se van subiendo no solo las clases, sino también las clases de consulta. Y si ustedes entran a ver el video de la clase de consulta, como por ejemplo este del miércoles pasado, como comentábamos hoy, efectivamente en la descripción encuentran sobre qué charlamos, y fíjense, no me acuerdo quién era, si era Florencia o quién, que preguntaba sobre el problema 11, el miércoles pasado tratamos sobre el problema 11. Así que por ahí también les puede ayudar esto de entrar y consultar los videos de las clases de consulta, porque, de nuevo, fíjense, el viernes también hablamos del 12, del 14 y del 13. ¿Sí? Les puede ayudar a entender un poco cómo se abordan los problemas. Además, recuerden que hay canales que por ahí están sugeridos, que es de donde hemos sacado algunos videos, y también están las listas de reproducción como complemento a cada una de las clases. Ya está la lista de reproducción de la clase de hoy, donde se aborda la primera y la tercera ley de Newton, y se dan algunos ejemplos más de cómo resolver problemas. Así que les sugiero que aprovechen todas estas herramientas, sumado obviamente a las consultas que nos puedan hacer tanto hoy como el miércoles y el viernes, y sumado a las consultas que nos puedan hacer por email. Manden una foto con un texto, con un audio, lo que a ustedes les quede más cómodo. Bien, retomamos entonces lo que veníamos trabajando, ¿sí? Los dos libros que estamos usando, uno de ellos es el Sears, y en la página, por acá, en la página 137 de la sección 5.1, ustedes van a encontrar que hay estrategias para resolver problemas de la primera ley de Newton, de equilibrio de una partícula. Allí es una secuencia de puntos un poco desarrollados de cómo ustedes tienen que abordar un problema. Así que les recomiendo también eso, que puedan dar una lectura, y similarmente en el Survey, en la página 111, en la sección 5.7, las aplicaciones de las leyes de Newton, también van a encontrar lo que se llama estrategia para resolución de problemas de aplicación de las leyes de Newton. ¿Sí? Así que tengan presente que con todas estas cosas, la que a ustedes les resulte más cómoda, uno pretende que puedan empezar a tomar las herramientas y encontrar la forma de cómo plantear los problemas. Bien, creo que entonces sí, ya hemos hecho la propaganda, así que vamos a comenzar con un primer ejemplo, un ejemplo simple.
que dice una gimnasta de masa 50 kilogramos se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante. El extremo superior está fijo al techo de un gimnasio. Y entonces ahora nos hace varias preguntas. ¿Cuánto pesa la gimnasta? ¿Qué fuerza, magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella? ¿Y qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Suponga que la masa de la cuerda es despreciable. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es figurarse cómo es la situación, hacer un dibujo, un esquema. En este caso lo hizo el libro, lo hizo con un nivel de detalle comparable con el que yo podría hacer. ¿Sí? Tenemos el techo, tenemos una cuerda, y acá tenemos a la gimnasta que está sujetada a la cuerda. Así que la primera pregunta que nos hace es ¿cuánto pesa la gimnasta? Si sabemos que su masa es de 50 kilogramos. Así que como primer paso, lo que tenemos que hacer es calcular el peso de la gimnasta, que es la masa de la gimnasta por la constante gravitacional. En este caso, reemplazamos los valores y 50 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Tengan presente que yo pongo segundos al cuadrado como S2 porque no tengo cómo poner superíndice en este formato, ¿sí? Pero debería ir como superíndice. ¿Alguien me puede decir cuál es el resultado de esta cuenta? $490. 490 newton. Muy bien. Entonces, aquí respondimos a la primera consigna, que era, que nos preguntaba cuánto pesaba la gimnasta. Bien. La gimnasta tiene entonces un peso de 490 newton, que uno lo podría representar como en el centro de ella. Este vendría a ser el peso de la gimnasta. Ahora bien, la gimnasta le está haciendo una fuerza a la cuerda. Esa fuerza que la gimnasta le hace a la cuerda, uno la puede representar aquí. Y la escribimos como la fuerza de la gimnasta a la cuerda. ¿Alguien me podría decir cuál es el valor de esa fuerza? 490 newton. 490 newton. Sí, también. Porque justamente es la fuerza de su peso. Ella está poniendo todo su peso sobre la cuerda. Así también 490 newton. Ahora bien, aparece, por otro lado, una fuerza hacia arriba, que la cuerda ejerce sobre la gimnasta. ¿Sí?
¿cuánto vale, cuál es el valor de esa fuerza? Es la fuerza que la fuerza de la cuerda sobre la gimnasta. Acá me dicen 490 menos 490. Me ponen aquí. En términos de módulo, sería 490. En términos de comparación de fuerzas, sería menos 490. En función de lo que me preguntan, yo escribo 490. Como yo no tengo posibilidad de escribirles aquí la flechita arriba para escribir como vector o una forma de diferenciar, yo escribo en todos los casos, escribo los módulos de las fuerzas, ¿sí? El sentido lo vamos a entender en función de la flecha, y ahora lo podemos escribir un poco más formalmente, si no fuese a responder. La respuesta sería la respuesta 2. La primera es la del peso, que ya la respondimos. La cuerda ejerce una fuerza de 490 newton hacia arriba. Esa es una forma de responder el hacia con H, hacia arriba. Esa es una forma de responder con precisión cuál es la fuerza en magnitud, dirección y sentido que le está haciendo la cuerda a la gimnasta. ¿Sí? Y Alberto, ¿Sí? de la dirección sería vertical, el sentido sería hacia arriba, ¿sí? Tenés razón, sería así. Muchas gracias. Vertical hacia arriba para que no queden dudas. Para que no queden. Sí, sí, perfecto. Ahí está con todo detalle, como bien señaló Rui. La magnitud es 490, la dirección es vertical y el sentido es hacia arriba. Esa es la forma de responder. Hasta ahora nosotros no pusimos ningún sistema de coordenadas en este problema como para ponerle un signo a las fuerzas, ¿sí? Si nosotros ahora pusiésemos un sistema de coordenadas y queremos aplicar, queremos identificar las fuerzas y queremos sumar todas las fuerzas, entonces sí, las componentes van a tener un signo. Vamos a hacer entonces un poco de esto. Vamos a graficar un sistema de ejes cartesianos. Pongámoslo así. Supongamos, como decíamos hoy, que en el centro de este sistema cartesiano, que es donde va a estar nuestra gimnasta, este sistema de ejes, y en cada una de sus direcciones, X e Y,
Y entonces ahora, díganme ustedes cuáles son las fuerzas que actúan sobre la gimnasta. A ver, Manuel, la tensión de la cuerda y la fuerza gravitacional. La fuerza de la cuerda, con Jerónimo, y del cuerpo. No, como pregunta. La fuerza del cuerpo sería la del peso. ¿Alguien más que aventure? Sí, me pone Jerónimo, la fuerza del cuerpo. Sí. Exactamente, fíjense que sobre la gimnasta, las fuerzas que están actuando son la fuerza del peso, la fuerza gravitacional, y la fuerza que la cuerda le hace a la gimnasta. Así que, si uno quiere trasladar estas fuerzas al diagrama del cuerpo libre, lo que tiene que hacer es esto. Y entonces, aquí podemos aplicar la primera ley de Newton y ver esto que desarrollamos intuitivamente, lo podemos formalizar a través de un planteo. ¿Cómo lo formalicemos? Bueno, planteamos suma de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje X? A ver, vamos a poner acá. 0, ninguna, exactamente. No hay fuerzas de las X. Bien, ahora vamos con la suma de fuerzas sobre el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y? Las dos. Las dos que dijimos, claro. La tensión de la cuerda y el peso. Exactamente. En este caso, cuando señalamos los ejes e indicamos cada uno de ellos, este es el semieje positivo de las Y y este es el semieje positivo de las X. Entonces podemos decir que la fuerza de la cuerda sobre la gimnasta tiene un valor positivo, esa componente, menos el peso de la gimnasta, porque el peso está apuntando en el sentido negativo de las Y. Y acá es donde entran los signos que comentábamos. ¿Sí? Y esto queda igualado a 0. Bien, entonces fíjense que de acá nosotros, en principio, si no hubiésemos hecho esto intuitivamente, tendríamos como incógnita la fuerza que la cuerda le hace a la gimnasta, lo que llamamos la tensión. Así que si nosotros despejamos de aquí, entonces podemos pasar el término del peso que está restando, lo podemos pasar como positivo del otro lado de esta igualdad y podemos poner que la fuerza que la cuerda le hace a la gimnasta es igual al peso de la gimnasta. Y así entonces respondemos formalmente a lo que intuitivamente habíamos planteado. Como punto final,
como pregunta final, nos decía qué tensión hay en la parte superior de la cuerda. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál sería entonces la tensión que aparece aquí? Y volvemos a hacer dibujitos. Tendríamos una tensión aquí. Estaba muy angosta. La línea. Ahí. ¿Cuál sería el valor de esta tensión? O, si queremos, podemos llamarle la fuerza que la cuerda hace sobre el techo. Acá Manuel me pone 490 newton. Es correcto, es el único que respondió, es que tal vez no estén todos seguros de esa respuesta. Yo les voy a proponer, entonces, que hagamos el siguiente ejercicio. Nosotros llegamos, por la primera ley de Newton, planteando las fuerzas que actuaban sobre la gimnasta, a que la fuerza que la cuerda hacía sobre la gimnasta era igual al peso. Por otro lado, como hay una reacción que es la fuerza que la gimnasta le hace a la cuerda y actúa en sentido opuesto al de la cuerda sobre la gimnasta, podemos concluir que la fuerza que la gimnasta le hace a la cuerda es de 490 newton vertical hacia abajo. Ahora bien, yo les pregunto, vamos a eliminar esto. Les pregunto, ahora concentrándonos en la cuerda, ¿qué otra fuerza actúa sobre la cuerda? Acá me ponen el peso de la gimnasta. Indirectamente es la fuerza de la gimnasta sobre la cuerda. Esa es una de las que ya identificamos que está actuando sobre la cuerda. La pregunta es si hay alguna otra fuerza que actúe sobre la cuerda. La normal del techo me ponen, sí, no la llamaría normal, sino simplemente la fuerza que el techo le hace a la cuerda. La del techo sobre la cuerda, exactamente. Entonces, dibujamos esa fuerza, la representaríamos así, y la vamos a llamar como la fuerza que el techo le hace a la cuerda. Bueno, entonces ahora hagamos algo similar a lo que hicimos con la gimnasta. Hagamos un sistema de ejes cartesiano, X e Y. Hago el eje chiquito porque no vamos a tener muchas cosas para escribir en X. Ya lo vimos. X e Y. Y supongamos, como habíamos supuesto hoy, que en el centro ahora tenemos a la cuerda. Y vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre la cuerda. Y este centro de acá es la cuerda. Tenemos la fuerza que la gimnasta ejerce sobre la cuerda y la fuerza que el techo ejerce sobre la cuerda. Y ahora vamos a correr un poco esto. A ver, vamos a correr aquí. No quería hacer eso.
Ahí. Entonces ahora vamos a plantear nuevamente las sumatorias de fuerzas. Ustedes coinciden conmigo que en el eje horizontal no va a haber fuerzas y la sumatoria en el eje Y va a ser entonces la fuerza que el techo le hace a la cuerda menos la fuerza que la gimnasta le hace a la cuerda. Fíjense que siempre estamos hablando de las fuerzas que actúan sobre la cuerda en este caso. De aquí, al igual que hoy, podemos despejar. Ahora despejamos la fuerza del techo sobre la cuerda, ya sabemos que es igual a la fuerza que la gimnasta le hace sobre la cuerda. Y como ya habíamos dicho, esa fuerza es igual a 490 newton. Entonces, si ya tenemos identificada la fuerza que el techo le hace a la cuerda, díganme ustedes cuál es la reacción a esa fuerza de color verde, que es la del techo, sobre la cuerda. Piensen siempre en el par de objetos involucrados. Aquí el par de objetos involucrados son el techo y la cuerda. El techo y la cuerda. Si el techo le hace a la cuerda una fuerza vertical hacia arriba, ¿qué fuerza le hace la cuerda sobre el techo? Hay una fuerza, exactamente, acá me van acercando respuestas, hay una fuerza de la cuerda sobre el techo que es vertical y hacia abajo. A ver, no sé otra respuesta. Vertical hacia abajo, claro, de la cuerda sobre el techo. Exactamente. Ese es el par acción y reacción. Es la fuerza que el techo, que la cuerda, perdón, le hace al techo. Tiene la misma magnitud que la otra, pero sentido hacia abajo. Entonces, si ahora vamos a responder a la tercera pregunta, lo que vamos a decir es que la tensión, la parte superior de la cuerda, tiene una magnitud de 490 newtons y una dirección vertical con sentido hacia abajo. Y ahí respondemos a todas las preguntas del problema. Edumedia es un sitio de apoyo y soporte a la educación así online, y si bien es de acceso con suscripción, ante la pandemia que estamos viviendo, han liberado el acceso, entonces ustedes pueden encontrar cuando llegan a la página que les dice cómo acceder
En las distintas, yo estoy logueado. Y después les dice cómo acceder a esta plataforma. Si ustedes entran por aquí, les dice cómo es el acceso gratuito y ahí les explica que debido al COVID han generado un usuario COVID-19 y una contraseña EduMedia. Desde entonces ustedes se conectan con esta contraseña y usuario les permite entrar y pueden entrar en física, en mecánica, en fuerza. Y aquí hay uno de equilibrio de fuerzas que me parece que está muy interesante, que a ustedes les puede servir para trabajar. Es similar a un problema que está en la práctica. Les estaba mostrando entonces, esto es una página que tiene distintas simulaciones, entre ellas esta de equilibrio de fuerzas, donde hay un peso sujetado por una cuerda y a su vez en puntos se bifurcan otras dos cuerdas, y cada cuerda está sujetada a lo que se llama dinamómetro, que es más ni menos que un resorte con una escala graduada que nos permite medir la fuerza que se ejerce sobre su extremo. Esta simulación permite visualizar el problema, variar el peso, ver cómo son los vectores que aparecen involucrados en el problema, les da la solución de cómo son el módulo y en componentes para cada uno de ellos. Una tarde creo que les deja, si ustedes quieren graficar algo más, les permite, un poco rudimentariamente, pero les permite hacer algún tipo de anotación. Y pueden tomar una imagen de eso y guardarla, también si quieren visualizar después alguna situación. Así que tenganla en cuenta también como para plantearse algún problemita y ustedes resolverlo. ¿Sí? Bueno, quedamos atentos a las consultas que quieran hacer. Bueno, acá tenemos una consulta. Camila pregunta por el 17 de la práctica. Allá vamos. Es el problema de las esferas. Y pregunta, ¿cómo se plantean las esferas en el eje? Porque no sé cómo plantearlo. A ver, el problema dice, 3 esferas que pesan cada una 20,5 kilogramos fuerza y tienen 28 centímetros de diámetro, se encuentran en el interior de una caja de 60 centímetros de ancho. Hallar la reacción de B sobre A, la reacción de la pared sobre C y la reacción de B sobre el suelo. Bien.
La primera pregunta nos pide la reacción de B sobre A. Así que nosotros nos tenemos que concentrar en las fuerzas que actúan sobre A. Lo que dice es la reacción de B sobre A. Así que vamos a ver cómo son esas fuerzas. Bueno, tenemos esa situación y lo que nos pide es hallar la reacción de B sobre A. ¿Alguien me puede indicar cuál es la reacción de B sobre A? ¿Cómo se dibujaría esa fuerza? Sería B empujando hacia A. Sí, sería una forma de escribirlo. Es la fuerza que B le aplica, así se empujando. La fuerza que B le aplica a A. Así que sería una fuerza normal. Así que es una fuerza que pasa por ambos centros. En particular pasa por el centro de la esfera A. Sería una fuerza de este tipo. ¿Qué otra fuerza hay actuando sobre la esfera A? ¿Qué otra o qué otras fuerzas hay actuando sobre la esfera A? La del peso, pregunta Camila. Claro, el peso actúa sobre la esfera A. Efectivamente, lo vamos a dibujar desde el centro, y es vertical hacia abajo el peso de la esfera. Ahí. Y Manuel aporta la fuerza que ejerce la esfera C sobre la esfera A. Es correcto también, así que vamos a dibujar esa fuerza también. Tendría que ser esta fuerza así. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre A? ¿Alguna o algunas otras fuerzas actuando sobre A? Camila pregunta si la del suelo no, y la respuesta es no, porque la esfera A no está apoyada sobre la base de esta caja, sobre el suelo. La esfera A está apoyada sobre B y sobre C. Así que como fuerzas normales, solo va a sentir las fuerzas que B le hace a A y C le hace a A. Y además la del peso. Y entonces, no hay otras fuerzas actuando sobre A. Bueno, entonces ahora vamos a trasladar esto a un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer los ejes cartesianos, como lo venimos haciendo desde hoy. El eje X y el eje Y. La flecha, como hemos convenido, apunta hacia el lado positivo. X e Y. Y entonces vamos a ponerle nombres a estas fuerzas. Dijimos que esto era el peso. Dijimos también que esta era la fuerza que le ejerce a
A, y por otro lado teníamos aquí la... la fuerza que C le ejerce a A, y del otro lado teníamos la fuerza que B le ejerce a A. Pues bien, ahora trasladamos estas fuerzas al diagrama de cuerpo libre. Vamos a seleccionar el peso y lo vamos a trasladar. Me va a quedar, voy a tener que correr el diagrama. Debe tener un lugar inapropiado. Vamos a poner el diagrama de cuerpo libre acá, con el 1 la P. No importa. Ahora lo acomodamos. Entonces, teníamos el peso por aquí, trasladándolo ahora al diagrama de cuerpo libre. El peso aquí. Trasladamos la fuerza que B le hace A hacia aquí. Y la fuerza que C le hace a aquí. Bueno, y hasta ahí tenemos el planteo de las fuerzas para abordar la pregunta A que nos hacía el problema. Vamos a ver un poco el problema, que ha propuesto lo otro. Pero la pregunta A era hallar la reacción de B sobre A. Así que volvemos a nuestro problema. Y ahí tenemos las fuerzas. Tenemos que hacer esta reacción de B sobre A. Y como dato tenemos el peso. También conocemos el diámetro de las esferas. Sabemos entonces que este valor, el diámetro de las esferas, es de 28 centímetros. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que el ancho interior de la caja es de 60 centímetros. Esto es de 60 centímetros. Ahora bien, con todos los datos que tenemos y con este diagrama de cuerpo libre, ¿qué nos está faltando para poder plantear las ecuaciones de equilibrio de la primera ley de Newton? No, Camila, el peso de las esferas está en el enunciado. Cada una pesa 20,5 kilogramos fuerza. O sea que eso ya es en unidades de peso. Uno lo podría pasar a Newton, pero ese ya es el peso de la esfera. Manuel dice los ángulos de las fuerzas. Claro. No podemos proyectar sobre los ejes si no conocemos esos ángulos. Exactamente. Ese es uno de los problemas que tenemos.
saber cuál es el valor de este ángulo y saber cuál es el valor de este otro ángulo. Esos ángulos los podemos llamar el ángulo P por un lado y al otro le podemos llamar ángulo C. Porque son los ángulos que están relacionados con la fuerza aplicada de B sobre A y de C sobre A. ¿Pueden decirme algo al respecto de esos ángulos? Así a priori, ¿se animarían a decir algo en relación a ellos? ¿Van a ser iguales? Afirman unos, otros preguntan que son iguales. Sí, son iguales, exactamente. ¿Cómo podemos ver que son iguales? Vamos a intentar mirarlo desde aquí. Mirando en el problema, si nosotros dibujamos el triángulo que une los centros de las esferas, podemos decir varias cosas. Que la fuerza que B ejerce A está en la misma dirección que este lado del triángulo, el que une los centros de B con A, por ser fuerzas normales. Lo mismo ocurre con la dirección de la fuerza de C sobre A, coincide con la dirección de este otro lado del triángulo que une los centros de C con A. Y también podemos decir que este es un triángulo isósceles. Por si no recuerdan qué quería decir un triángulo isósceles, es un triángulo que tiene dos lados iguales y por consiguiente dos de sus ángulos internos son iguales. Estos dos ángulos van a ser iguales. Y estos ángulos no son ni más ni menos que los mismos que estos que tenemos aquí. Por lo que acabamos de decir de las direcciones de estos lados, y además, no lo dijimos, pero este lado coincide con la horizontal de nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, por un lado tenemos la horizontal, aquí, y este lado del triángulo, que tiene una dirección coincidente con esta. Así que, efectivamente, estos lados, estos ángulos, van a ser entonces iguales. Ahora bien, ¿cuál es el valor de esos ángulos? Eso es algo de lo que tenemos que charlar, que intentar determinar. Este ángulo de aquí arriba no tiene por qué ser de 90 grados. Lo voy a dibujar con otro color. Este ángulo de aquí no tiene por qué ser de 90 grados. Pareciera ahí que fuera, pero no tiene por qué serlo. Así que si no necesariamente es de 90 grados, estos dos no serían de 45. Si fuera de 90 grados, sí, la suma de estos dos tendría que dar 90, entonces es 45 grados. Ahí Camila dice, hay que hacer algo con los 28 centímetros.
Sí, hay que hacer algo con los 28 centímetros y con los 60. Por un lado, observemos lo siguiente. 28 centímetros dijimos que era el diámetro de la esfera. Acá está indicado con esta línea negra que quedó por ahí abajo. 28 centímetros es el diámetro de la esfera. Entonces yo les pregunto, desde el centro de la esfera A al centro de la esfera C, ¿qué distancia hay? O sea, este lado del triángulo que va del centro de la esfera A al centro de la esfera C. ¿Qué distancia hay? ¿Cuál es la longitud del lado del triángulo? Bien, coinciden con que tiene 28 centímetros, así que vamos a anotarlo, 28 centímetros. Bien. Para poder resolver este problema, sería interesante pensar en, permítanme trazar una línea más fina, pensar en el triángulo rectángulo que se forma al dividir a la mitad este triángulo isósceles. Alguien acá me escribe, alguien me pone, dice, el lado de abajo, 32 centímetros, el lado de abajo del triángulo isósceles, me estás diciendo que tiene 32 centímetros. En 10 minutos se nos corta, ¿eh? Sí, el de abajo del isósceles sería, Alberto, 32. Bueno, pero vamos a Vamos por partes. calcularlo, claro, vamos a mostrar. Como yo les decía, me interesaría utilizar este triángulo rectángulo, porque conociendo un lado y conociendo la hipotenusa, podría calcular este ángulo. Para utilizar este triángulo rectángulo, yo precisaría saber, por ejemplo, cuánto vale este lado, y saber cuánto vale este lado implica saber cuánto vale el lado, la base del triángulo isósceles. ¿Sí? Para saber cuánto vale esa base, fíjense que yo conozco cuánto vale el ancho de la caja y conozco cuánto vale esta distancia, que es un radio, y esta distancia, que es también un radio de las esferas. Como dos radios hacen un diámetro, yo sé que entonces esto es el ancho de la caja menos el diámetro de las esferas. Así que, como anticipaba en sí, la base de este triángulo mide 32 centímetros efectivamente. Lo voy a correr un poco acá para que se vea mejor. Lo pongo por acá. Y entonces, efectivamente, para calcular el ángulo que tengo por aquí, este ángulo, yo preciso conocer el valor, por ejemplo, de este cateto, que va a ser la mitad de la base del triángulo isósceles, o sea, 16 centímetros, y la hipotenusa, que vale 28 centímetros. Así que, ¿cuál es la función trigonométrica que me permite relacionar el cateto adyacente y la hipotenusa? El coseno. Efectivamente, es el coseno, así que el coseno de
este ángulo, que este ángulo es el que llamamos, es este mismo, que es el que llamamos C. Permítanme escribirlo con otro color acá. Entonces, seno de C va a ser igual a ¿qué? A 16 centímetros dividido 28 centímetros. Bien, entonces tenemos el valor de los ángulos, porque dijimos previamente que B era igual a C. Así que voy a poner esto acá, voy a poner esto acá, que B era igual a C. Tenemos el valor de C, así que tenemos todo como para poder plantear. Hagamos las proyecciones entonces. Vamos a dibujar las proyecciones sobre los ejes. Las voy a hacer con el mismo color, pero más finitas. La proyección de la fuerza B sobre A, sobre el eje X y sobre el eje Y. Y díganme ustedes cómo se calculan esas proyecciones. Esto sería F B sobre A en X. Esto es igual F de A. Manuel ya me está escribiendo la suma de fuerza. Yo quiero escribir primero las proyecciones. La proyección en X va a ser F de A por el coseno de B. Y para Y vamos a tener la proyección de F de A en Y va a ser igual a F de A por el seno de B. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos lo mismo para las proyecciones de la fuerza de C sobre A. Ahí Jerónimo ya me pone el valor del ángulo. Bueno, después yo les recomiendo, para que no se pierdan con las cuentas, que por ahí usen primero todo planteado con letras, acostúmbrense a plantear todo con variables, y después al final reemplazan por el valor que corresponda de los numeritos. Porque a veces es así más fácil para encontrar los errores, ¿sí? Yo mientras tanto fui graficando entonces las proyecciones. Voy a borrar por el momento esto. Fui graficando las proyecciones de la fuerza CA en X. CA en X. Que va a ser la fuerza CA por el coseno de C, pero tiene un valor negativo. Y la proyección tiene un valor negativo porque apunta en el sentido de las X negativas, ¿sí? La proyección de CA en Y va a ser CA por el seno de
Esto era lo que teníamos. Los otros dibujitos se nos perdieron, pero ustedes se los acuerdan. Y entonces ahora sí podemos plantear sumatorias de fuerzas en X, en Y. Nadie me hizo notar que me faltaba un signo menos acá, se lo pongo yo. Entonces vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Como decía Jerónimo, esas fuerzas son F de A por seno de B menos F CA por seno de C igual a C. Por el otro lado, podemos escribir cuáles son las fuerzas sobre el eje Y. ¿Cuáles serían? Entonces sería, ahí Jerónimo nos dice que F de A por el seno de B viene a representar esta componente aquí, más FCA por el seno de C, que representa esta otra componente que tenemos enseñada. ¿Se ve el cursor cuando yo señalo acá así? ¿Ustedes están viendo el cursor? Déjenme esa duda. Sí, sí, se ve, Alberto. Se ve, perfecto, gracias. Y tenemos el peso actuando en el sentido contrario. Menos el peso y todo eso igualado a 0. Bien, tenemos planteadas las dos fuerzas. Recuerden que teníamos que B igual a C. C era este otro ángulo de aquí. C era este ángulo. Y B era este. Y eran iguales. Entonces, díganme cuáles son las incógnitas en este sistema de dos ecuaciones. ¿Cuáles son las cantidades que no conocemos? Claro, las fuerzas son las que no se conocen. Fíjense, el ángulo B dijimos que es igual a C, y el ángulo C, hoy habíamos llegado a determinar cómo lo calculábamos a partir de la longitud de este segmento y este segmento. Así que el ángulo C es conocido, el peso de las esferas es conocido, lo que no conocemos son las magnitudes de las fuerzas. Fíjense que si entonces nosotros miramos al sistema, tenemos dos incógnitas, que son estas, que se repiten aquí, y tenemos dos ecuaciones para resolverlo. Así que en principio el sistema tiene solución. Siendo relativamente rápido resolviendo, digamos. Fíjense que por un lado, de aquí, como los ángulos son iguales, podemos tachar estos cosenos que son iguales y está igualado a 0 esto. ¿Lo ven? Por las dudas, si no, lo hago un poco más explícito, pero fíjense
que tenemos un término que está restando, lo podemos pasar sumando hacia el otro lado, así que esta ecuación nos quedaría f de c por coseno de b igual a fc a coseno de c. Pero además, habíamos dicho que b es igual a c, así que aquí, donde estaba escrito b, aquí donde estaba escrito b, vamos a reemplazar por c. Así que lo que nos queda es que f de c por coseno de c es igual a fca por coseno de c. Como tenemos los cosenos a ambos lados, los podemos cancelar, y entonces concluimos que por aquí abajo el módulo de f de c es igual al módulo de fca. Y ese es el primer resultado al que arribamos. Ese resultado lo usamos ahora en la ecuación de abajo. Lo vamos a usar aquí, en esta ecuación, porque vamos a reemplazar el valor de fca por el valor de f de a. ¿Sí? Así que aquí abajo vamos a escribir ahora f de a por el seno de b más, y en vez de escribir fca, vamos a escribir fbc por el resultado anterior. Entonces, tenemos fbc por c menos c igual a c. Bien, ahora fíjense que tenemos dos términos iguales, BA, estoy poniendo mal acá. Ahora me di cuenta de que esto que es FBC debería ser FBA. Corríjanme cuando hago estas barbaridades. FBA. Bien. Y entonces aquí FCA es FBA. Este FBA es esta fuerza. No hay ninguna fuerza FBC. Estábamos poniendo mal. ¿Sí? Yo me había confundido y ninguno me había corregido. Bien. Seguimos. Tenemos dos términos iguales. FBA, seno de B, y FBA por el seno de C, pero C es igual a A, o es igual a B, o B es igual a C, da lo mismo. Así que aquí ponemos esta letra, y efectivamente estos dos términos son iguales, así que lo que tenemos es la suma de dos términos iguales, dos veces FBA de B menos P igual a 0. Y de aquí podemos pasar a P, sumando, perdón, del otro lado, está restando, lo podemos pasar sumando. Así que nos queda 2f de A por el seno de B
igual a P, y voy a subir un poco este cuadro para poder escribir abajo. Y entonces, ahora podemos despejar f de A. Despejamos f de A, pasamos dividiendo el 2 y el seno de B, f de A es igual a P dividido, lo pongo entre paréntesis para que no haya duda, 2 veces el seno de B. Y con eso llegamos entonces al resultado que nos habían pedido en el punto A, que nos pedía, vamos a darlo por aquí, hallar la reacción de B sobre A. Nosotros entonces tenemos que la magnitud es esta que podemos calcular de aquí, ahora una vez que pongamos los valores de P y del seno de B, y la dirección la podemos indicar con el ángulo B. Es la dirección en el sentido de los semiejes positivos X e Y, y la podemos indicar con el ángulo B. ¿Se entiende cómo se plantea? Análogamente, pueden entonces calcular la reacción de la pared sobre C y la reacción del suelo sobre B. Ahora concentrándose en, por un lado, la esfera C para calcular la reacción de la pared sobre C, o sea, la fuerza que la pared le hace a C, y la fuerza que el suelo le hace a B. ¿Quedó más o menos claro? ¿Ayudó? ¿Creen que pueden plantear ustedes entonces la parte de B y C? Brian pregunta, ¿la fuerza de la pared sobre C no coincide con el eje X, sino el ángulo sería 0? La fuerza de C sobre la fuerza de la pared sobre C es una reacción a la fuerza la fuerza normal, a la fuerza que C le hace a la pared, ¿no? Así que sí, va a ser sobre el eje X con ángulo 0. Si uno la grafica, esta fuerza va a ser una fuerza así, coincidente con la base del triángulo. ¿Se dan cuenta por qué es así? Porque es perpendicular a las superficies que están en contacto. La pared está en la vertical y en el único punto que se toca con la esfera es cuando el lado de la esfera, esa pequeña porción de la esfera, también está sobre la vertical. Así que la fuerza es en la horizontal y como tal pasa por el eje, por el centro de la esfera. Perdón. Queda planteado y fíjense si pueden hacer los otros
los otros ítems, así como los otros ejercicios, y usen como soporte los videos que acompañan. Y tengan presente que sí, los problemas en física no se presentan como hechos aislados, son parte de la realidad y uno tiene que ir aplicando el conocimiento acumulado de todo para resolver ese problema. Quiero decirles, en la vida ustedes no se van a cruzar con un problema donde miren algo por la ventana y estén indicados los ángulos. Tal vez van a tener que ir, medir y arreglárselas para poder calcular un ángulo. Así que ese problema de alguna manera representa cómo uno se las tiene que rebuscar, por decirlo de alguna forma, con los datos que tiene para poder hallar los datos necesarios para poder plantear y resolver un problema. Bueno, bien, vamos terminando entonces. Cualquier duda nos escriben. Insisto, hagan no solo los problemas de la guía, sino practiquen con más problemas sacados del libro, sacados de internet, de YouTube, y nos consultan todas las dudas que tengan, ya sean las clases de consulta o por email. Rui, ¿algo más para aportar? No, creo que está todo más o menos claro, y sí, estamos disponibles, que escriban al mail y se lo contestamos lo antes posible. Estamos, creo que los dos estamos así todos los días conectándonos, así que en cualquier momento les podemos responder las consultas. Bueno, insisto, hagan más problemas por fuera de los de la práctica. Esto me lo decía hace ya muchos años mi profesor de análisis matemático y también la jefa de trabajos prácticos lo resaltaba. Hagan más problemas que los que están en la práctica. Y yo eso lo entendí la segunda vez que cursé análisis matemático. Así que traten ustedes de esta vez entenderlo, de hacer más problemas, porque cuando lleguemos al parcial, las situaciones que se planteen van a estar relacionadas con los problemas de la práctica, pero no tienen por qué necesariamente ser iguales. Entonces, plantéense distintas situaciones, porque la idea es que uno pueda abarcar muchísimas situaciones con estos principios tan simples que estamos trabajando. Bien. Nos vemos entonces el miércoles en la consulta, aquellos que quieran, también el viernes, si bien es feriado, en esta situación vamos a estar disponibles para las consultas y nos mantenemos en contacto para ver cómo resulta la situación y qué es lo que va a ocurrir el próximo lunes con la siguiente clase. Bien, hasta entonces, y que tengan un buen día. Adiós.